Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Avanzamos ya en la semana, ya despunta el fin de semana con lluvias y con muchas expectativas y muchas noticias. El empresariado dominicano, con el CONEP a la cabeza, ha rechazado de cuajo la aprobación en primera lectura del proyecto de reforma del Código Laboral. Ya usted sabe, ya usted sabe. Mientras tanto, la advertencia del presidente Luis Abinader a los aspirantes dentro de su partido ha sido motivo de tensiones, de discusiones, de reacciones y obedece a una realidad, no nos cabe duda. Y mientras tanto, el turismo continúa avanzando un poco más lento que el año anterior, por ejemplo, pero ha ido avanzando, no ha retrocedido ni se ha estancado. Cifras dadas por el Departamento de Turismo. Mi columna de esta semana en Oye País y comentarios sobre la situación de los retos al presidente Luis Abinader como el tema de la respuesta de la Iglesia a las medidas migratorias, eso por un lado, y por otro lado, la disputa entre Cámara de Diputados y el Tribunal Constitucional, por así decirlo, un choque de poderes a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Todo esto y mucho más después de la pausa. El sector empresarial de República Dominicana expresó su profunda preocupación y su rechazo a la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República del proyecto de modificación al Código de Trabajo, con un enfoque que, lejos de modernizar nuestro marco normativo, representa un retroceso. A través de un comunicado, el empresariado manifestó que tras revisar el texto aprobado, constatamos que desconoce importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere. El vocero de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, para la región del Caribe, Tony Velázquez, respaldó las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la ausencia de operaciones del cartel de Sinaloa en República Dominicana, aclarando que no existe una estructura activa de narcotráfico vinculada a dicha organización en el país. El presidente tiene mucha razón en lo que está diciendo. El presidente no está mintiendo, afirmó Velázquez en una entrevista con medios locales. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABI informó que tras los hallazgos contenidos en un informe preliminar presentado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ha iniciado una serie de medidas correctivas en torno a los procesos de licitación de utilería escolar correspondiente al año 2024. Como parte de estas acciones, la entidad comunicó que ha iniciado de forma proactiva la cancelación de aproximadamente 20 contratos firmados con oferentes vinculados a los procesos investigados, así como la desvinculación de 9 colaboradores, incluyendo peritos encargados de evaluaciones técnicas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseveró que durante las negociaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la parte rusa propuso nuevas ideas sobre cómo arreglar el conflicto en Ucrania. Según los comentarios de Rubio después de la reunión con Lavrov al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia, Rusia propuso un enfoque nuevo y diferente de cómo poner fin al conflicto con Kiev. Yo no lo caracterizaría como algo que garantice la paz, pero es un concepto
que ya sabe llevaré de vuelta al presidente hoy, manifestó Rubio. El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de castigar a Brasil con aranceles de 50% a sus exportaciones hacia Estados Unidos marca un nuevo capítulo de una tensión prolongada entre Washington y Brasilia, en contraste con el primer mandato de Trump, cuando abundaron las coincidencias con su entonces homólogo brasileño Jair Bolsonaro. La relación con el actual líder del gigante suramericano Luis Ignacio Lula da Silva ha estado salpicada de numerosos cuestionamientos, tanto directos como a través de las redes sociales. Por su parte, el presidente brasileño subrayó que Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará ser tutelado por nadie, en referencia tanto a los aranceles como a los procesos judiciales y de libertad de expresión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, salvó una moción de censura en su contra impulsada por la extrema derecha en el Parlamento Europeo, que nunca tuvo opciones reales de prosperar, pero ha expuesto un malestar creciente entre los grupos que apoyan su legislatura y una caída en el número de eurodiputados que le apoyan. La moción de censura contra la Comisión Europea fracasó con 360 votos en contra, 175 a favor y 18 abstenciones, además de 166 ausencias del hemiciclo, muy lejos del apoyo de 2/3 que necesitaba para salir adelante. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Durante casi 3 años, el anterior ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, se empleó a fondo, en una forma discreta, sin propaganda, sin hacer bullas, en sentar en la mesa del diálogo, de las conversaciones, de las negociaciones, al sector empresarial y al sector obrero, a los sindicalistas y a los patronos, para que junto con el gobierno que componen la mesa tripartito que tiene que ver con el tema laboral en República Dominicana, discutieran un proyecto de reformas al Código Laboral Dominicano que data de hace 32 años. Data de 1992, que fue la reforma que se hizo para enmendar y modernizar aquel Código Trujillo de trabajo. Y durante 3 años, casi todas las semanas, reunidos 2, 3, 4, 5 horas discutiendo artículo por artículo, tema por tema, llegando a acuerdos, negociaciones, no, que déjame consultar con la cúpula, no, que déjame ver esto. Y se hizo un consenso en un alto porcentaje, casi el 95% del porcentaje, en los articulados de ese nuevo Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo en 30 y tantos años ha cambiado mucho la realidad de las relaciones obreros-patronales, por un lado, pero también de lo que es el sistema de trabajo en República Dominicana. Está el teletrabajo, está el tema de las domésticas, está el tema de la cesantía. Se fue buscando todas las
los puntos de armonización. Quedó el gran tema que quedó pendiente fue el tema de la cesantía, donde los trabajadores decían que eso no se puede quitar, que esa es la garantía que tienen los empleados, los trabajadores, de que cuando son despedidos, si son despedidos del trabajo, del puesto, tienen un dinero acumulado por el tiempo de trabajo que tienen y eso les permite manejarse en lo que acceden a otra fuente de trabajo. Ese es el leitmotiv. Los empleadores, los patronos dicen que ese pago de la cesantía representa una carga importante y trascendente en cuanto a lo que es la operatividad económica de las empresas, de los entes productivos, porque entiende y plantean que hay que hacer ese acopio y tener ese dinero ahí, y ese es un dinero que podría considerarse como un sobresueldo a final de cuentas cuando es reclamado por los trabajadores, que no tienen que reclamarlo, si lo despidieron tienen automáticamente que darle esos pagos. El gobierno que había estado propiciando este diálogo para la reforma del Código de Trabajo, al no llegarse al acuerdo con el tema de la cesantía, redondeó el proyecto y lo envió al Congreso para su discusión en el Congreso sin tocar el tema de la cesantía, porque no se tocó, porque no hubo acuerdo en ese punto y que fuera el Congreso que tomara la decisión. Vistas públicas van, vistas públicas vienen, presentaciones, y en muchas ocasiones tanto el sector empresarial, el sector patronal, como el sector sindical de los trabajadores daban informaciones y anuncios de que se andaba en buen camino y que se estaba llegando a acuerdos. Bueno, pues el Senado, por donde entró ese código, preparó su informe, lo sometió y este miércoles se aprobó en primera lectura en el Senado. Tras ser aprobado en primera lectura, con varias enmiendas del original enviado por el Poder Ejecutivo y de los acuerdos a que habrían llegado trabajadores y empleados, los sindicalistas dicen que están satisfechos con lo que se ha aprobado hasta ahora. Pero el sector empresarial, una de las patas trascendentes de ese equipo tripartito, gobierno, empresarios, trabajadores, dijo que no y emitió un comunicado muy fuerte. El primer párrafo, según lo establecido, el sector empresarial de la República Dominicana expresa su profunda preocupación y su rechazo a la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República del proyecto de modificación del Código de Trabajo, con un enfoque que, lejos de modernizar nuestro marco normativo, representa un retroceso. Incluso titulan este comunicado: sector empresarial rechaza reforma laboral regresiva en vez de ser una reforma progresiva. Y ellos establecen que se introducen disposiciones como aumentar significativamente los costos laborales sin considerar la realidad de la micro, pequeña y mediana empresa, que representan más del 98% del tejido productivo nacional, que desincentiva la creación de nuevos empleos en un contexto en que la informalidad ya supera el 55%, sobrecargan los procesos judiciales generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero, y así van dando un rosario de objeciones sobre lo que se ha aprobado. Y esto obliga necesariamente, hacemos un llamado al Congreso Nacional y a las autoridades competentes a retomar el diálogo tripartito con la participación activa de empleadores, trabajadores y el gobierno para contribuir a un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y las futuras generaciones. La República merece una reforma laboral verdaderamente transformadora, dicen los empresarios, que requiere más y mejores empleos
y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos. O sea, se cerraron a banda los empleadores y están llamando de nuevo a un diálogo tripartito. El tema está en que ellos pueden llegar a un acuerdo. El diálogo tripartito, como de hecho en el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo, que es una de las partes del diálogo tripartito, una de las patas, plantea que va en base a esos acuerdos, con excepción del tema de la cesantía. Pero hay que entender que el Congreso es soberano. El Congreso usted puede someterle que es un acuerdo de nación, lo que usted quiera, y los congresistas, según nuestro estamento institucional, tienen la facultad de cambiar, de modificar, de aprobar como está, de rechazarlo. La facultad del Congreso. Entonces, yo creo que en un diálogo tripartito de esta naturaleza también hay que involucrar a los actores principales del Congreso que están actuando en esto, para que no hacen nada con aprobar un diálogo tripartito nuevo y aprueban todo esto que está ahí. Cuando vuelve al Congreso, el Congreso dice, no, como nosotros decimos, y vamos a estar en un juego tonto. Es una situación incómoda después de la labor loable que hizo el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, antes de ser movido al Ministerio de Educación en agosto del año pasado. Es una pena que se haya llevado el proyecto al Congreso y ahora estemos en una situación de tensiones, de incertidumbre, que no sabemos hacia dónde va esto. Necesario, obligatorio, diría yo, para la buena convivencia y la paz laboral en República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero debe tenerse en cuenta esta situación. Miren, tras la advertencia del presidente Luis Abinader este miércoles de que los funcionarios públicos, miembros del partido de gobierno, el PRM, no deben estar en campaña adelantada, proselitista, en procura de la candidatura presidencial para las elecciones del 2028, algo que es lógico, porque dicen, no, van a involucrar a la administración pública en una campaña, y además una campaña de tiempo. Y hizo una advertencia clara, el que quiere tiene sus derechos, pero el que lo haga tiene que dejar la función pública. Miren, ustedes saben que nosotros hemos sido tolerantes, somos democráticos, para que pues puedan tener aspiraciones. Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas, ni tampoco ningún tipo de proselitismo. Y esto fuimos claros ayer y lo reitero hoy, de que se prohíbe esas actividades. El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno. Pero mientras tanto, lo que hay que es solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Se pueden haber aspiraciones, pero no puede haber campaña ni proselitismo en ninguna oficina pública. Esto provocó inmediatamente una cascada de reacciones de todos y cada uno de los que están aspirando, desde Wellington Arnaud, David Collado, la vicepresidenta Raquel Peña, Yayo San Lobatón, que son los principales. Hay otros que andan por ahí que dicen que son aspirantes, pero son los principales. Y Guido Gómez Mazara, que estaba fuera del país esta semana, cumpliendo con sus labores de Indotel, en la reunión mundial sobre las telecomunicaciones en Europa, estaba por allá, pero ya él había adelantado, es el único que había adelantado,
desde noviembre del año pasado en una carta que le dirigió a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, diciéndole que el partido, proponiendo que el partido estableciera un protocolo para impedir campañas a destiempo, indicándole, además de eso, que los aspirantes no pueden estar desde las posiciones públicas haciendo campaña política, porque van a involucrar a la administración pública, indicándole además que lo que tienen que hacer, lo que son funcionarios públicos si aspiran a esa posición de la candidatura presidencial, es hacer una excelente gestión y ayudar a que la gestión de gobierno en sentido general sea una gestión buena, para que sea la plataforma y la base para poder lograr una victoria de quien sea el candidato finalmente en las elecciones del 2028, y no le faltaba razón a Guido Gómez Mazara. Ese es el ABC de la política. Con todo y eso, los primeros meses del año volvió y reiteró esa posición ante José Ignacio Paliza y lo dijo de nuevo, y lo repitió en un programa. Señores, nomás esta semana pasada, en unas declaraciones que dio, le volvieron a preguntar, mire, que hay gente que está en campaña, eso él dijo, yo les he dicho, señores, que las campañas a destiempo son altamente perniciosas para los propios candidatos, para el partido de gobierno y para el gobierno y para la preservación del gobierno, o sea, del partido en el poder, más allá de las elecciones del 28. El presidente se ha reunido desde que asumió el segundo mandato en agosto del año pasado, por lo menos en 3 ocasiones, con los aspirantes, para hablar sobre el flujo, las cosas, qué sé yo cuánto, armonizar cualquier tipo de situaciones para que no haya controversias. Y lógicamente, en esas reuniones, ha dicho, señores, las campañas a destiempo no involucran al gobierno, a la administración pública en campañas a destiempo. Pero el pasado fin de semana se desbordaron los caballos, andaba la gente, ya no es ni siquiera como hacen algunos que salen y dan un mano a mano y unas cosas tímidas, que también es campaña. Hicieron manifestaciones cuantitativas, con gente, para mostrar músculo de gentes, de llenar un estadio, una cosa, un centro deportivo, multiuso, una cuestión, para mostrar fuerza. Ya es abierta la campaña y provocó esta reacción del presidente. Miren, el partido de gobierno precisamente es el que tiene que ser el partido que trace las pautas del respeto a las leyes electorales. La Junta Central Electoral ha dicho 25 veces, señores, no estamos en tiempo de campaña. La ley establece cuándo son los tiempos de campaña, pero la Junta no ha tenido el coraje de establecer sanciones y consecuencias apoyado en lo que dice la ley. Lo ha dejado solamente en el enunciado. Y los candidatos hacen lo que les da la gana y los partidos también. Ojalá que este jalón de orejas del presidente Luis Abinader sirva para bajar las aguas dentro del partido. No quiere decir que usted no tenga aspiraciones, no quiere decir que usted no organice sus cuadros, que usted no dé que una declaración, que una cosa, pero salir a hacer campaña es otra cosa. Es otra cosa. Ojalá que este jalón de orejas, vuelvo y digo, sirva para que la gente del partido de gobierno se frene y que esto mande un mensaje a los demás también y le dé un arma a la Junta Central Electoral para actuar en consecuencia si es violada la ley. Qué bien. El turismo sigue avanzando, las cifras indican que 6 millones y tantos de turistas vinieron a República Dominicana por vía aérea, la cantidad es de 4.514.093 turistas en los primeros 6 meses del año
Y en los cruceros, que ha sido un espectáculo, un boom, lo de los cruceros a República Dominicana, en los primeros 6 meses vinieron 1.630.915 cruceristas, para un total de 6.145.008 visitantes en los primeros 6 meses, lo que apunta, lógicamente, a los 12 millones, que es la meta que se ha trazado el país, el Ministerio de Turismo, el gobierno, la nación, de recibir para el 2025. Enhorabuena. Esta semana en mi columna en el Listín Diario hablo de cómo el presidente Luis Abinader le da la cara a las cosas. No le da vueltas. No rehúye ninguna discusión ni ningún cuestionamiento. Cuando se ha equivocado, lo admite y echa para atrás. Y todos los lunes, por ejemplo, él habla en muchísimos sitios donde a veces un acto público y le preguntan a los periodistas y él contesta muchas veces, pero todos los lunes religiosamente él da una conferencia de prensa donde el gobierno, en la semanal, en el Palacio, hace una presentación de una gestión del gobierno y después se abren los micrófonos y todo el mundo pregunta, los periodistas que están allí, lo que quieren, o comunicadores muchas veces, y bueno, pero se somete a ese cuestionamiento y habla de todo, y no echa para atrás y dice, bueno, yo no voy a hablar de esto o aquello, contesta todo. Entonces yo digo en mi columna de esta semana que eso es importante porque es un presidente que está abierto y que da la cara, y no anda con escondidillas. Usted sabe de primera mano lo que piensa el presidente, lo que piensa el gobierno, por dónde va el país. Un presidente que da la cara. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes a continuación. El presidente Luis Abinader dijo el lunes que SENASA no quebrará mientras él gobierne el país y explicó su visión sobre las funciones de esa institución. En otro orden planteó, con la misma firmeza, estar disponible para explicar a la cúpula de la Iglesia Católica los porqués de las políticas que aplica su gobierno para el impacto que la crisis haitiana y la migración desproporcionada ejerce sobre la realidad dominicana. En el mundo de la cotidianidad política, unos están de acuerdo, otros no, con las medidas que toma el presidente, con su forma de plantear y resolver los problemas, con su forma de gobernar. Unos aplauden, otros critican, unos apoyan, otros hacen oposición. Es el juego de la democracia, un sistema de convivencia institucional que a los dominicanos nos ha dado resultados por más de 59 años, a partir de 1966, con sus virtudes y defectos, con altas y bajas. Un escenario que nos han gobernado 7 presidentes: Balaguer 22 años, Leonel 12 años, Danilo 8 años, Abinader 5 años, Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito 4 cada uno, con su personalidad y por ende con su estilo de gobernar, de ejercer el poder, de enfrentar los retos cotidianos que impone el puesto. Abinader se ha caracterizado por dar respuestas de manera abierta de cualquiera y todos los temas que cada lunes, por ejemplo, le plantean los periodistas en el encuentro La Semanal. Se equivoca, comete errores, los acepta públicamente y enmienda. Se podrá estar de acuerdo o no con su visión, planteamientos y decisiones, pero no rehúye a dar explicaciones. Por el contrario, da la cara. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis,
reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Cámara de Diputados ha decidido, una comisión de la Cámara de Diputados ha decidido no aceptar, rechazar por lo menos 3 proyectos de leyes que iban en la misma dirección. Uno de la Junta Central Electoral, uno del diputado Elías Wessing y otro no recuerdo de qué otro diputado, en el sentido de establecer mecanismos para la aceptación de candidaturas independientes en los procesos electorales de República Dominicana, acogiendo a una decisión que en ese sentido evacuó el Tribunal Constitucional en una sentencia 0788 del 2024, donde la Junta Central, donde el Tribunal Constitucional dice que las candidaturas independientes son parte de la estructura del sistema electoral de República Dominicana. Y ellos parten del principio constitucional que dice que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y que sobre la base de este principio cardinal de la Constitución no se le puede impedir a ninguna persona que pueda ser candidato por alguna posición en el país. Sin embargo, está lo que establece la ley electoral, la ley de régimen electoral, la ley de partidos, que establece que tiene que ser a través de un partido político que se pueden presentar las candidaturas. Y en ese entorno hay todo un ordenamiento. Bueno, la Cámara de Diputados estará presentando su informe negativo, 15 votos en contra de esos proyectos de leyes, 2 solamente a favor, lo que plantea cómo zanjar una situación que se ha presentado institucional. El Tribunal Constitucional, último eslabón, la cadena de la estructura judicial, el más alto, maneja el tema constitucional. Sus decisiones no son apelables, son definidas, son definitivas. Ha establecido que sí, que hay que aceptar las candidaturas independientes. Y le mandó a la Junta Central Electoral cómo hacerlo y le mandó al Congreso cómo hacerlo. Incluso hasta propuso en su sentencia 0788-24, la forma de establecer esas candidaturas, de cómo debe ser el mecanismo para que pueda cualquier ciudadano participar como candidato independiente a alguna posición electiva, presidente, senador, diputado, síndico, regidor, cualquiera el nivel de elección. La decisión del Tribunal Constitucional es la decisión del Tribunal Constitucional. Debe ser de obligatorio cumplimiento en el país. Los diputados, la comisión, por lo menos, y lo van a someter al Pleno, pues parece que por ahí los planteamientos de las comisiones donde participan todos los partidos, todas las bancadas, generalmente son bastante aceptadas en sentido general por el Pleno. Claro, el Pleno no está obligado. Podría el Pleno decir, bueno, el informe dice eso y nosotros vamos a hacer otra cosa. Pero hasta este momento, ahí va el tema. Y esto sería entonces que el Congreso Nacional, que tiene vocación de acción propia como uno de los poderes del Estado, no está sujeto en la separación de poderes del país a otros poderes, pero en esta materia el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad que tiene que ver con temas constitucionales y de justicia.
ha dicho cómo se debe hacer y lo que se debe hacer. Esto plantea prácticamente un choque de poderes. Conversando con Servio Tulio Castaño Guzmán, de Finjus, un abogado ducho en temas constitucionales y un hombre de mucha residumbre, un hombre analítico, un hombre no partidista, con los pies sobre la tierra, un hombre que ha ganado un prestigio en República Dominicana, ha dicho que lo más prudente, en sentido general hablamos de muchas cosas, pero de muchas situaciones en este entorno, que lo más prudente es que se conforme una suerte de diálogo convocado por el propio Tribunal Constitucional, en el que participen la Junta Central Electoral, participe el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, pienso en la presencia de sus presidentes, y el Tribunal Constitucional, y se le busque una salida armoniosa a esto que sería un choque de poderes, una sentencia de la Junta que podría verse desacatada al no ser aplicada a los estamentos que tienen que aplicarse, una decisión del Congreso que establezca que ellos son los dueños y señores, como realmente lo son, de sus propias decisiones en la elaboración de las leyes, incluso hasta de las reformas constitucionales. Es un tema interesante porque pone sobre la palestra las verdaderas posiciones de los poderes del Estado. Y mientras esto se dirima en un tema institucional sobre la institucionalidad del país, vamos por un buen camino. Algún sitio debemos salir. Lo malo es que si hay un desacato a una decisión del Tribunal Constitucional, esto pueda dar pie a otros desacatos, que ya ha sido denunciado por el propio Tribunal Constitucional, de que hay decisiones del tribunal que no son acatadas por estamentos oficiales. Ojo. Entonces, si caemos en ese juego de poder y de retos, no le hacemos un servicio importante al sistema institucional del país. Por eso, esa propuesta de Servio Tulio, me la hizo personalmente en una entrevista que le hice. No sé si él lo ha presentado oficialmente como Finjus ante el Tribunal Constitucional y esos sectores de la vida institucional que tienen que ver con el proceso electoral. Pero creo que esa propuesta es válida y abre lo que debe ser la lógica, el diálogo, poner sobre la mesa las diferentes opciones, las realidades que conforme a la situación jurídica, a la ley, a la Constitución, debe ser la norma de aplicación. Es interesante. Fíjense cómo la democracia tiene esa gran virtud de que en un diálogo, en una discusión, en acuerdos, se pueden lograr consensuar y solucionar temas en discusión donde hayan posiciones divergentes. En los regímenes autoritarios o totalitarios eso es imposible. Se impone lo que dice el jefe y lo imponen a la brava. Esa es la virtud de la democracia. Un buen ejemplo, lo que estamos viviendo. Miren, en el Consejo Económico y Social se está discutiendo el tema de la migración haitiana y los peligros que encierra
la crisis haitiana para la República Dominicana. Y una de las cosas que está dentro de los puntos planteados en discusión es el tema de las repatriaciones y de los inmigrantes haitianos. La desbordada inmigración a República Dominicana en los últimos tiempos, que no se sabe realmente cuántos haitianos hay aquí. Hay quienes hablan de 500,000, una utopía. Hay quienes hablan de 800,000, se considera bajo. Hay quienes hablan de más de 1,000,000. Se puede pensar que debe ser así. Pero hay quienes hablan de hasta 2 millones de indocumentados, entre los que han estado viniendo, que se han aposentado aquí, y los otros que ya viven aquí, han hecho hasta familias. Tienen hijos, tienen los padres, tienen los hermanos, y viven en República Dominicana. Son exiliados económicos generalmente, pero en una cantidad desbordante que el país no está en capacidad de poder asumir. Y es en este sentido que, frente a los peligros de esta migración desbordada, pero también los peligros de la violencia y la inestabilidad que ocurre en Haití y que pueden ser trasvasados de una u otra forma a República Dominicana, el país ha tomado medidas extremas. Ha cerrado fronteras en un momento determinado. Tiene 11,000 soldados a lo largo de una zona fronteriza. Levanta una verja. Se trata de cerrar lo más que pueda, lo más que se pueda, una frontera de 300 y pico de kilómetros lineales. Estamos hablando de casi 400 kilómetros lineales. Se habla de 375, 380, 390 kilómetros. Imposible poner un hombre cada 10 metros. No hay esa capacidad logística. Pero se está haciendo el esfuerzo, no cabe dudas. Sin embargo, con todo y eso, vemos como todos los días hay el intento de entrar decenas y decenas y decenas de haitianos ilegales en vehículos, en traficantes que usan esto para traerlo, mientras hay un plan de repatriación de miles de haitianos mensuales, de restricciones en los servicios, como los servicios hospitalarios y otros servicios. Y concomitantemente con esto, el gobierno dominicano no cesa en clamar a los organismos internacionales y a esa comunidad internacional, enquistadas en organismos como la OEA, como la ONU, como el Consejo de Seguridad, como la Unión Europea, todos esos organismos, y los grandes países, Estados Unidos, Canadá, Francia, los grandes países que se han manifestado muchas veces amigos de la situación haitiana, que ayuden. Lo que pide República Dominicana es que ayuden a resolver la crisis institucional de violencia, de la situación política, la situación social y económica de Haití. Que en esa ayuda, y Haití resurge, tiene que comenzar a reorganizar una nación que está a la tonta y la loca, en desbandada, asumido por el poder de unas bandas criminales que en los primeros 6 meses, 5 meses, 6 meses de este año habían matado más de 4,000 personas en esa orgía, en esa vorágine de violencia. Entonces, en el CES, que se están discutiendo esto a propósito de la reunión del presidente Luis Abinader con los expresidentes, o sea, con la cúpula política del país, y se ha abierto un diálogo para la implementación de una medida, un paquete de medidas de 15, conformadas en 15 grandes medidas que se resumen en 6 grandes temas, y donde la clase política está buscando colaborar y establecer que esos mecanismos funcionen, aportando ideas, discutiendo temas. Allí también participa el sector empresarial,
que tienen mucho que ver con la inmigración haitiana porque son los que los contratan para trabajos tan específicos como la construcción, la agricultura, el turismo. Entonces, está tomando cuerpo, ya lo citan los grandes medios, y se comenta en los corrillos de los cafés y de las tertulias en que participan personas de este rango que está participando en las conversaciones en el CES, de que se está buscando una fórmula para proponer un programa eventual de empadronamiento de los indocumentados que viven en el país. A prima facie eso no sería malo, porque lo más importante para el gobierno, para la autoridad, es saber quiénes son los que tiene aquí. Que no son un montón de gente que usted no sabe quiénes son, ni dónde residen, ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni cómo están organizados socialmente en el país. A prima facie es lógico, pero el propósito parece ser que se hagan una serie de empadronamiento, una suerte de empadronamiento, para saber quiénes están trabajando de una manera formal, aunque en estatus ilegal e indocumentado, como una forma de establecer cuotas de inmigrantes que puedan estar en el país y legalizar su permanencia en el país. Esto no pareciera mal así a grosso modo, a prima facie, pero rompería lo que es el esquema de la propuesta del gobierno de que todo el que es indocumentado tiene que salir del país. O sea, hacer una gran deportación, repatriación para los que están aquí legalmente. Se pueden mantener legal porque siempre va a haber una cuota natural en los países que son fronteras y que no son fronteras incluso, de nacionales del país vecino. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Esto ha despertado alarma entre los grupos más radicales sobre la presencia de los haitianos en República Dominicana. Algunos le llaman nacionalistas, otros ultranacionalistas, otros que no quieren a los haitianos de ninguna forma. De todo hay. Pero la verdad es que esto debe ser debidamente ponderado. Y lo digo porque a propósito de la sentencia 168-13 del 2013, que estableció el régimen de inmigrantes en República Dominicana sobre los derechos del jus solis y jus sanguinis, dentro de los derechos de aquellos que han nacido aquí y tienen tanto tiempo aquí, su estatus, cuáles son sus derechos. Esta fue una sentencia muy controvertida, pero que realmente sentó un antes y un después del limbo en que se ha manejado esa migración desbordada de haitianos en República Dominicana. Pero a propósito de esa sentencia, como se provocó este cisma y no se sabía quiénes estaban y quiénes no estaban, el gobierno propuso, impulsó, se aprobó y se promulgó una ley, la 167-13, 167-14, sobre un proceso de eso mismo, de empadronamiento, de reconocimiento, de aceptación de extranjeros en República Dominicana por una u otra razón vivían aquí en el país. Se inscribieron, vaya usted a ver, unos 250,000 haitianos, pero no tenían documentos. La OEA proveyó fondos al gobierno de Haití para que dotara de documentos
precisamente a esos haitianos que estaban en República Dominicana. Se robaron los cuartos. Finalmente, ¿usted sabe cuántos fueron legalizados bajo ese instrumento? Entre 7 y 10,000. Entonces, vamos caminando nueva vez hacia una situación similar con esto que se está moviendo en el CES de un sistema de empadronamiento que, vuelvo y digo, lo más lógico y lo más normal, lo más natural, lo más aconsejable es que el país sepa quiénes son los haitianos, tener por lo menos un registro, quiénes son los haitianos o los extranjeros que viven en su territorio. Dónde viven, qué hacen, quiénes son. Eso es lo más lógico. Pero parece que esto podría ser un punto de controversia, pero podría ser una salida dentro de lo que se está buscando en el CES. Vamos a ver qué pasa allí. Precisamente la Iglesia Católica, en un documento que emitió la semana pasada, habló sobre el tema y le llamó la atención al gobierno de que no debe estar metiéndose en los hospitales la gente de migración a estar persiguiendo gente, que hay que tener cuidado con esto de las repatriaciones, que se están cometiendo ciertos abusos y ciertas cosas. Y esto disparó la alarma del gobierno, como es lógico. El presidente Luis Abinader habló del tema en la semanal este lunes pasado. Veamos. Cualquier opinión de la Iglesia, tanto la Iglesia Católica como los concilios evangélicos, pues nosotros lo tomamos y lo analizamos. Ahora, yo les digo que la situación actual en la República Dominicana va más allá de un sencillo problema migratorio. La situación actual en Haití es una situación muy especial y por esa situación tan especial nosotros tenemos que tomar acciones y hemos tenido que tomar y continuaremos tomando acciones extraordinarias para nosotros poder contener las presiones migratorias. Esa es la situación. Y en cualquier momento siempre tenemos una gran comunicación. Yo les voy a pedir para volver a explicarles la situación que tenemos y yo estoy seguro que ellos entenderán las medidas que hemos tomado, las 15 medidas que tomamos, que anunciamos ya unos meses y que se han ido aplicando una tras otra. Y en este sentido tiene razón el presidente Abinader y tiene razón el país. Claro, claro. El gobierno tiene una política y es la política oficial del gobierno. La iglesia es la iglesia, pero la iglesia, tratando de enmendar la plana, yo creo que la iglesia es la más llamada en este caso a colaborar con que ciertamente hay un respeto a los derechos humanos y a los derechos de cada una de esas personas que en situación de ilegal, de indocumentado, está siendo perseguida por la autoridad de migración para ser repatriados, que se garanticen sus derechos, perfecto. Pero es la iglesia precisamente uno de los instrumentos y los organismos que podría colaborar mejor para que esto se haga de una forma ordenada, en una forma organizada, pero no llamarle la atención al gobierno y decirle cómo tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo. Son dos cosas diferentes. Me parece que ahí la iglesia ha sobrepasado un poco sus límites. Hay que saberlo, la iglesia no tiene un liderazgo. La iglesia anda manga por hombro. Anda manga por hombro. Tanto es así que dos obispos salieron y dijeron que aquel artículo del Vatican News, aberrante contra República Dominicana, con calificativos y con una serie de acusaciones contra República Dominicana, un órgano oficial del Vaticano, la Iglesia Católica no dijo nada. Cuando todo el mundo se quejó de la agresividad de ese reportaje. Dos obispos hablaron por su lado y dijeron que era exagerado lo que se estaba diciendo, que esa no era la realidad de República Dominicana. No desmintieron a un vocero del Vaticano, no lo desmintieron, pero sí, por lo menos, dijeron algo. Entonces ahora la conferencia del episcopado
la emprende contra acciones del gobierno. Es una posición de la Iglesia sobre las acciones del gobierno y viene con una orden del Vaticano. ¿O es que estamos andando y dando tumbos? ¿Qué falta hace Nicolás? ¿Qué falta hace Nicolás? Porque Nicolás, y estoy hablando del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, si estuviera en el ejercicio de sus funciones como cardenal, hubiese fijado una posición el mismo día, a favor o en contra, la posición de lo que él entiende, pero fija una posición desde la Iglesia Dominicana. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por su compañía en esta emisión de Oye País, aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana aquí nueva vez, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Hasta entonces.